El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Déjenlo ahí. ¿Sí? En el principio Dios que creó los cielos y la tierra. Vamos a ver un pequeño mensaje de los minutos que tenemos aquí ahora. Es el orden de Dios. ¿Sí? Repita conmigo, el orden de Dios. El orden de ¿Sabe Dios. que Dios es un Dios de orden? ¿Sí? Nada, o sea, si hay un desorden en tu vida, Dios no se va a mover. Oye, por ahí vamos a empezar nomás en esta pequeña mañana. ¿Sí? En el principio Dios creó el cielo y la tierra, pero dice, pero la tierra estaba desordenada. ¿Cómo es posible que Dios crea la tierra, el cielo y todas las demás cosas y estaba desordenada y vacía? Bueno, algunos dan una pequeña explicación de que fue cuando Satanás fue lanzado del cielo, dice, en esa época, y llegó a la tierra. Dice que la Biblia lo dice, que era un querubín hermoso, ¿no? Con poder, con autoridad, pero por su rebelión dice que fue lanzado, dice, fue sacada de su potestad, de todo su señorío que tenía, y fue lanzado a la tierra. Muchos dicen, que dan esta explicación de este versículo, que vino aquí el enemigo a desordenar lo que Dios había creado tan hermoso. ¿Sí? Entonces Dios ha creado algo tan hermoso como es el cielo, la tierra, el firmamento. Cada cosa tiene su lugar. ¿Sí? Algo tan perfecto, tan bien ordenado como son un día de 24 horas. ¿Usted no sabe que es algo perfecto? Ni siquiera por un segundo, ni siquiera se desvía la tierra ni nada. Las estaciones, el tiempo de verano, el tiempo de lluvia, el tiempo de todo, es algo tan perfecto que Dios ha creado, amado. Que eso, cuando nosotros vemos la creación, Dios es un Dios de orden, de perfección, de algo tan puro, tan maravilloso que Dios creó, con un sentido. Todo tiene un sentido, la creación todo tiene un sentido, ¿no? Dios no creó algo al azar o por casualidad, no, todo lo que Dios ha creado es con un sentido maravilloso, todo tiene un propósito, el viento, las nubes, los árboles, todo, que cada cosa en la naturaleza beneficia ¿a quién? A nosotros. Usted cuando se va a la naturaleza, usted no siente ese cambio tan hermoso y esa paz tan maravillosa y dice, qué hermosura estar aquí, por lo menos en una cascada, en un río, en una montaña, en la playa, en lo que sea. Y dice, Dios mío, algo tan maravilloso Dios ha creado para nosotros para que lo disfrutamos. Pero resulta y pasa que el pecado del hombre convulsionó la creación. Usted sí sabía eso, ¿no? En el huerto del Edén todo era perfecto. Imagínense, Adán no tenía que trabajar. ¿Qué cosa era? Y el pecado que hizo, por causa de tu pecado te ganarás, por el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. No, así. Y empezó un desorden tremendo ahí. Adán no trabajaba, eso era feliz ese hombre, subiendo, bajando, haciendo, durmiendo, lo que cuando tenía hambre, lo que tenía que era a ver qué agarraba por ahí. No sé, eso que realmente Adán tenía todo a su disposición, ¿sí? Algo perfecto que Dios creó, pero desafortunadamente llegamos nosotros. Usted no le dice la culpa a Adán, porque si estuviera de cualquier otro nombre, Pepito, María, lo que sea, ahí también estuviera ahí cualquier, ¿ya? Realmente la condición del hombre es terrible y la consecuencia es que ha traído un desorden en la humanidad. Hoy por hoy estamos viendo las consecuencias del pecado. Hoy por hoy el desorden que está en este mundo. No tenemos que describir nada, simplemente abrimos las noticias, abrimos las redes sociales, abrimos todo y todo habla de muerte, guerras, enfermedad, golpe de estado, incendios. Ahora, si usted abre aquí las redes ahorita, usted va a ver unas 20 noticias negativas de lo que está pasando en este mundo, por lo menos. Y usted verá si acaso una noticia buena que lo diga. ¿Sí? Y esas noticias negativas van llegando, van calando en tu mente, en tu sistema, y va creando una ansiedad, un nerviosismo, un temor, una angustia en tu vida, y ya no vivas en paz. No vives en paz por
¿Por qué? Porque hay un desorden en este mundo. Y Dios no creó un desorden. Y Dios no se mueve en el desorden. Dios se mueve en la paz y en la tranquilidad. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo con un propósito, hermanos. Es que todo estuviera en orden. Cuando Dios estableció los 10 mandamientos, no los formó para que tuviéramos nosotros algo en que sentirnos frustrados o amargados o nos sintamos limitados. No, Dios creó los mandamientos para que haya un orden. Amén. ¿Sí? Porque sabemos, el hombre conoce la condición, o sea, Dios conoce la condición del hombre, sabe que somos inclinados a hacer el mal. Disculpe que lo diga de esa manera. Usted no se va a sentir aludido a esto, pero todos estamos involucrados de una cierta manera. El hombre dice, no hay justo ni aún uno, ni siquiera tu mamá o tu papá que te aman tanto. Con ellos, dice la Biblia, no hay justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores, todos somos... Pero desafortunadamente, nosotros hemos cambiado el propósito de Dios del orden, de la seguridad, de la tranquilidad, de la prosperidad de este mundo. Lo hemos cambiado por el egoísmo, la avaricia. Cada quien corre por sus propios medios, cada quien se defiende como puede. Ese ha sido una de las raíces de todos los males. La raíz de la Biblia dice que la raíz de todos los males es el dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. La Biblia lo dice. Y el cual muchos se han ido ahí y han venido muchos males para ellos. Si usted ve las guerras, usted ve lo que está pasando en las hambrunas, todo es por la avaricia y el egoísmo que tiene un desorden, hermano. Y donde hay un desorden, Dios no se mueve. Ahora vamos a nuestros hogares. ¿Cómo está tu hogar? ¿Tu hogar es ordenado? ¿No hay un desorden en tu casa? ¿Tu sala? ¿En tu baño? ¿En ese cuartito que hay por allá metidito, escondidito, donde ahí tú no permites que nadie entre? Ahí solamente entras tú una vez al año, ¿no? Por lo menos ahora en diciembre. ¿Cuántos no ordenaron su casa? Díganme. ¿Cuántos de que están aquí no limpiaron su casita, no lavaron el patio, no sacaron las cosas que no sirven y las venden por allá? ¿Sí? Muchos de nosotros hicimos eso, no es así una vez al año, que siempre hay un desorden en nuestra casa, siempre hay cosas que se van acumulando y eso crea sucio, y eso llama animales, y llama muchas cosas. Dios nos manda a poner en orden nuestra casa. ¿Sí? Hoy el mensaje es, ordena tu casa. ¿Sí? Amén. Amén. Nuestra casa, ¿qué puede ser? Podemos decir algo físico, una estructura. O mi casa es mi vida, mi corazón. O tu casa es tu familia, tu matrimonio. ¿Sí? Hoy te dice el Señor, ordena tu casa. Porque en medio del desorden, Dios te va a traer sanidad y prosperidad en tu vida. Vamos un momento a Josué. Necesito ayuda aquí. Josué capítulo 24. Gracias. Vamos un momento a Josué capítulo 24. Josué, él es el relevo de Moisés. En el capítulo 24 ya Josué estaba en sus últimos días, ¿sí? Y él estaba viendo que en el pueblo de Israel estaba pasando algo muy difícil. Había muchas cosas desordenadas, había mucho pecado, había mucha idolatría, había muchas cosas que a Dios no le agradaban. Y Josué llegó y llamó a los príncipes, llamó a los jueces, llamó a los maestros, llamó a los ancianos. Y ve lo que dice aquí en el capítulo 24, versículo 14, dice así:
Y este es el último capítulo de Jueces. Perdón, de Jueces. Perdón, de Josué, sí, que me equivoqué yo si no queda bien. Josué. Es que se me abrió en Jueces. Y otra pieza de ahí. Ok, aquí lo tengo. Dice, vamos a empezar desde el verso 12, dice, Josué está haciendo un resumen de cómo Dios lo libertó del pueblo de Egipto, ¿sí? Él estaba haciendo de toda su vida, resumen, reunió a los príncipes, reunió a los jueces, reunió a los sacerdotes, a los ancianos, a toda la gente que tenía autoridad en el pueblo de Israel, y dice que atrás de todo ello estaba también el pueblo escuchando el último mensaje. Ya Josué era anciano, ya sabía que le faltaba poco tiempo para partir, y él no podía permitir que en su muerte el pueblo de Israel viviera de una manera tan desordenada como lo estaba viviendo, despreocupado. Y dice, de esta manera dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los reyes de los amorreos. Está haciendo un resumen, ¿no?, de lo que Dios hizo con todo esto. Dice, no con espada ni con arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y a las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y comiste. Recuerda que Dios le dio la tierra prometida, pero había un pueblo que ellos vivían, y Dios los arrojó. Dios los sacó de esa tierra con mano fuerte. Dice, Dios los sacó y le dio tierra a ellos, le dio casas que no construyeron, le dio campos ya arados, ya listos ya para recoger, que no sembraste. Les dio una tierra que fluía leche y miel. Ellos venían de un desierto, venían de una esclavitud, y les dio una tierra abundante, ¿sí? Pero pasaron mucho tiempo después de que ya Moisés ya había muerto, ya Josué estaba muy viejo, y ya muchos se habían olvidado de ese proceso por el cual Dios los había pasado. Esclavitud, desierto, hambre, angustias, guerra, y los llevó a una tierra que fluía la leche y la miel. Pero el pueblo estaba viviendo no como a Dios le agradaba. Dice el verso 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres y al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dice, vivan con integridad. O sea, ¿qué significa con integridad? No ser de doble cara, ser genuinos con el Señor, ¿sí? Porque ustedes están viviendo de doble cara. Ustedes dicen servir al Señor, pero a la vez ustedes están adorando a otros ídolos. Eso le estaba diciendo ahí. O sea, o le sirven a Dios como tiene que ser, porque a Dios no le agrada el desorden en nuestra vida. Tenemos que ser íntegros. ¿Qué significa una persona íntegra? Cabal. Como dice sus palabras, son sus actos. Amén. ¿Sí? ¿Cuántas personas conocemos que son así? Que son íntegras. Que lo que hablan, eso lo cumplen. Lo que prometen lo cumplen. Lo que dice sus palabras son igual que sus hechos. Usted dirá, pero pastor, sí hay personas que son íntegras de verdad, pero son muy pocas. ¿Por qué es así? Josué estaba molestando a un pueblo que estaba viviendo desordenado, ¿sí? Porque no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y hoy por hoy usted no cree que hay gente así, usted no cree que hay gente que le promete un montón de cosas y no cumple. Ya ahora, anteriormente la palabra de una persona era suficiente para comprometerse entre dos, hasta un negocio, ¿sí? Se daban la mano y ya con el solo hecho de estrecharse la mano ya era un cumplimiento de juramento. Y si alguno de los dos violentaba ese juramento, es posible que se iban hasta las autoridades y es posible que se iban hasta la muerte por incumplir solamente con un trato de mano. En algunos lugares se sacaban un pelo de la nariz si lo intercambiaban. Eso era un juramento que se daba. Imagínense, algunos sitios se sacaban sangre, decía un juramento de sangre. Lo que voy a hacer contigo lo voy a cumplir, ¿sí? Pero ahora ya no basta la palabra. Ahora tenemos que poner un abogado de intermedio
ahora tenemos que ponerlo a que firme un documento, porque ya no es suficiente una palabra. Y si tú te llegas y crees la palabra de alguien y te engañas, tú llegas a un abogado y el abogado le dice, hijo, no puedo hacer nada por ti. Caíste por inocente. ¿Sí? Desafortunadamente el abogado no tiene ningún argumento, porque tu palabra no es suficiente para que un juez demostrarte que el hombre te engañó. No es suficiente ya la palabra. Desafortunadamente estamos en este tiempo tan difícil. Cuando usted vaya a hacer un negocio, firme. ¿Sí? Y que tenga unos testigos. Desafortunadamente eso lo tenemos que hacer así. Pero anteriormente, cuando alguien declaraba la palabra, tenía que cumplirla. Igualmente hoy, hermano. Hoy todavía hay gente que, como dice su palabra, así se cumple. Pero el pueblo de Israel estaba en dos aguas. Estaba sirviéndole a Dios, decían que le obedecían completamente, pero se iban ante otras cosas. Mira lo que dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, dice. Y si mal os parece, o sea, dice, porque los está confrontando, le está diciendo, no está bien como están viviendo ustedes, dice. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, dice. Escojan ustedes a quién van a servir de verdad, porque el desorden Dios no lo acepta. Dios no bendice una nación, un pueblo, una familia donde hay desorden, donde no hay palabra, donde no hay compromiso, hermanos. Dios bendice el compromiso de cada uno de nosotros cuando lo cumplimos de verdad. Porque muchos decimos, sí, Señor, yo te voy a servir. Sí, Señor, yo voy a cumplir tu propósito. Señor, envíame a mí que estoy dispuesto, Señor. Pero cuando salimos de este lugar, cuando vamos a nuestra casa, se nos olvida totalmente. Y José está diciendo, esto no está bien. O si ustedes de verdad deciden servir al Señor, mire bien sus vidas. Si es verdad que van a cumplir o no van a cumplir. Dice, si mal os pareciere servir a Jehová, verso 15, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aún con todo lo que hemos vivido. ¿Usted cree que está mal escrito? Usted me dirá, pastor, ahí hay un error ortográfico. Yo y mi casa, ¿cómo dice la traducción suya? ¿Cómo dice Reina Valera? No, ¿cómo dice? Pero aquí dice yo y mi casa. Aquí dice, pero yo y mi casa. No es que me estoy equivocando yo, es que la Biblia está escrita de esa manera. ¿Se equivocó la Biblia? ¿Se equivocó la traducción? ¿Qué pasó allí? Dígame. ¿Por dónde entra la bendición? Diga, cabeza del hogar, ¿dónde está? ¿Por dónde entra la bendición? ¿Por dónde entra la bendición? Dígame. La cabeza. Josué, en ese momento, está siendo como la cabeza de su familia y la cabeza de toda la nación de Israel. ¿Amén? Y él está diciendo, yo, porque soy la autoridad de esta familia, la autoridad de Israel. Y mi casa, ¿qué es mi casa? Mi familia, mis hijos, mi esposa y todo lo que está por ahí. Todos serviremos al Señor, porque mi casa es una casa de orden, donde se cumple lo que hemos prometido, lo que se cumple la palabra de Dios. Amén. Qué importante es que tú y yo podamos decir, yo y mi casa serviremos al Señor, aunque se escuche mal, aunque muchos te quieran corregir. No es que esté mal escrito, es que verdaderamente la bendición viene por la cabeza del hogar, amados. Y Dios no acepta el desorden en tus hogares. Dios no acepta que tú como cabeza lleve otro la autoridad, lleve a tus hijos la autoridad. No lo acepta, no entra la bendición de Dios en tu hogar. Cuando tus hijos toman la autoridad del hogar, tú pierdes la autoridad y pierdes la bendición de Dios, hermano. Tienes que saber que tú como mujer, como hombre que ve la cabeza del hogar, tienes que saber que la bendición entra por ti y por tanto tienes que tener en orden tu casa, porque si no, no va a entrar la bendición de Dios, hermanos. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros hijos se levanten contra nosotros y nosotros seamos permisivos. Porque aquí Josué les llamó la atención y les dijo, ustedes verán a quién van a escoger. Ustedes deciden si ustedes quieren servir a este mundo o servir a Dios. Pero yo decido servir al Señor y toda mi familia conmigo. Ustedes verán qué van a hacer.
Si ustedes deciden servir a sus otros dioses, al mundo, bueno, ustedes deciden, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor sobre todo. Porque sabe que Josué entendía el orden de Dios. Cuando un hogar está en desorden, donde no se sabe quién es la autoridad y que todo el mundo grite, que todo el mundo manda, no, Señor. Josué llamó orden a la casa y dijo: yo soy la autoridad aquí, ustedes verán qué van a hacer, pero aquí se hace lo que la palabra de Dios dice. Ustedes verán si no se tienen que ir de aquí, de este lugar. Ustedes verán si deciden obedecer a los dioses que están al otro lado del río, al otro lado del mar. Ustedes verán qué van a hacer. Pero si ustedes deciden quedarse aquí, ustedes deciden obedecer la palabra de Dios. Fue fuerte, claro que es fuerte, amados. En este mundo donde está tan desordenado, amados, esta palabra suena fuerte, pero tiene que ser así. O se decide como Dios manda, o va a haber un desorden total y una anarquía total en nuestros hogares, hermanos. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, una anarquía total. Nadie sabe quién manda en el hogar. Todo el mundo grita, todo el mundo quiere tener la razón, pero no es así en la Biblia. La Biblia dice que las cabezas del hogar tienen que llevar el orden, tienen que levantarse en autoridad y sujeción a la palabra de Dios, para que tus hijos entren en los caminos del Señor, hermanos. Así nos duela mucho, amados, pero tenemos que llevar a cintura mucho a nuestros hijos. Ustedes deciden a quién van a obedecer. ¿Obedecer a Dios? Obedecer al mundo. Pero mientras yo viva, ¿sí?, yo voy a obedecer al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Díganlo conmigo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el orden de Dios, hermanos. Porque Dios quiere traer orden a nuestras naciones, a nuestros países, a nuestras familias. Pero ¿cómo lo hacemos cuando todo el mundo manda, todo el mundo grita y todo el mundo quiere tener la razón? No puede ser. Tenemos que hacer que nuestros hijos nos respeten. Así les duele a ellos, así no lo hayas hecho. Tú tienes que hacer que tus hijos te respeten. Que todos los que vivan en sujeción a ti te respeten. Todos. Dice: entonces, ¿qué respondió? Nunca está la contesta que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Josué los confrontó y les dijo: ustedes están en un desorden total. Ustedes deciden aquí. Cuando ellos fueron confrontados, ellos dijeron: no, ¿verdad? Fallamos. Que el tal no contesta. Vamos a servir a nuestro Dios. Amados, Dios no bendice un hogar en desorden, en discordia, en gritería. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, no de confusión ni de griterías. Es un Dios, o sea, es que se lo vemos desde la creación, hermano. Por eso fue que le dije en ese capítulo 1, Dios, cuando creó los cielos, la tierra, creó la luz, creó todo, hermano, Dios lo hizo con un propósito, con un orden, con una armonía, hermano. ¿Sí? Y ese es el propósito, que cada uno de nosotros tengamos en nuestra familia, que haya una armonía de parte de Dios en nuestras familias. Vamos un momento a Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? ¿Sí? Sí. Este tema va a continuar. El orden de Dios. El próximo domingo vamos a seguir con esta serie, y para que sigamos, dice en el primer capítulo, el primer versículo, capítulo 20, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Cuántos hemos enfermado? ¿Cuántos de nosotros la hemos visto peluda? ¿Ah? ¿Cuándo hemos visto esa luz por allá en ese, ¿cómo es que dicen muchos? No, por ahí hay una lucecita por allá. Vi la luz. Dice esa luz al final del túnel, así es, ¿no? Muchos han contado historias tremendas, ¿no es así? Que llaman mucho la atención,
vi la luz, pero de repente me dijeron, no, no es el tiempo, devuélvete. Y a muchos hemos sí, yo les cuento, bueno, mi esposa es testigo de, aunque no estuve enfermo de muerte, pero mi mente creía que estaba de muerte. Eso es tremendo, cuando la mente a uno le pega muchas cosas, eso, no, me voy a morir. Eso es tremendo la administración que pasa en nuestra vida. Eso es terrible, hermano, ¿no? Terrible, no quiero que nadie pase esta experiencia, una experiencia de muerte, de frío, de terror, pero gracias a Dios que muchos aquí en la iglesia estuvieron orando por mí y Dios me libró de todo eso. Amado, ¿y sabes qué? Dios me hizo mucho más fuerte. Qué tremendo. Ya, cada vez que vienen esos pensamientos no se han ido, pero cada vez que vienen esos pensamientos ya no me afecta. No, ya no me duele, porque yo ya sé en quién he creído. Y yo sé que si me llegara a pasar, ¿sí? Yo sé para dónde voy. Una eternidad con Cristo voy a estar allá. Amén. Amén. Esa es la confianza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Esa es la confianza, hermano. Algún día nos va a llegar esa hora. ¿Sí? ¿O no es así o no digan? Así es. Los que somos muchachitos como nosotros, uno no piensa en la muerte. Pero ya uno llega a una edad donde ya les pintan las caras y ya uno tiene que saber de que hay que ser honesto. Nadie piensa en la muerte, ¿no? ¿O quién piensa en la muerte? Dígame, usted ya tiene todo planificado, todo el día de su muerte, ¿cómo lo entiende? No, nadie, ninguno de nosotros tiene nada de eso planificado. ¿Ah? He conocido gente de 90 años que todavía quiere vivir. Yo le digo lo que me dijo mi papá antes de morir. Me dijo, yo quisiera tener la edad tuya. Me dijo así, estaba enfermo, ya le había detectado una enfermedad mundial. Pude contactarlo en ese tiempo, pude hablar con él mucho tiempo, logré agradecerle todo lo que hizo por mí, de verdad. Y me dijo, yo quisiera tener la tuya porque tengo muchos sueños, todavía, mucho. Él tenía mucha fuerza para vivir, todavía 84 años, pero es un señor que se movía por su propia cuenta y eso trabajaba más que todos nosotros trabajábamos. Pero desafortunadamente llegó una enfermedad que lo tuvo. Y era esa edad que tenía, no pensaba en morir. Y nosotros como hijos no pensamos que nuestros padres van a morir. ¿Quién piensa que su padre va a morir? Nosotros queremos que nuestros padres duren toda nuestra vida, que estén con nosotros hasta que tengo la lengua seca. Que nos pongamos de eso. Ajá. Los que tenemos los padres enfermos, ¿cómo nos duele ver a nuestros padres enfermos? Porque no queremos. O sea, pero va a llegar un día, hermano, aquí como dice aquí, una enfermedad de muerte, hermano. Eso es triste, llegar, o sea, y sentirnos enfermos, eso no es nada bueno, hermano. Dice, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová te dice así, ordena tu casa. Dice, porque morirás y no vivirás. Yo te voy a decir una pequeña historia de Ezequías. Dice que fue uno de los reyes, que no hubo un rey como él, ejemplar, íntegro, obediente a la palabra de Dios. Dice que todos los lugares altos de idolatría que tenía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siguió idolatrando tiempo tras tiempo, tras lo que Josué molestó al pueblo de Israel. Ahí ustedes deciden a quién van a servir, o a Dios o a los Baal que están en el otro lado, ¿sí? Porque Josué sabía que estaban idolatrando, estaban haciendo algo que a Dios no le agradaba. Pero el pueblo de Israel no fue honesto con Josué. Y murió Josué, y dice que el pueblo se frenó al pecado. Eso es terrible, eso es triste. Y pasaba una, y pasaba otra, y pasaba otra. Dice, y en el tiempo de Ezequías, el pueblo de Israel iba a los lugares altos y mataban niños, se los dedicaban a Molot, a Baal, a todos esos ídolos, se los dedicaban a esos dioses, conociendo a Dios. Y esa gente venía al templo y adoraban a Dios, y a la vez iban a los lugares altos, a la montaña de Sorte, ¿cómo se llama aquí? Son lugares altos. Los lugares altos los dedican a la adoración
de Satanás. Eso es triste, que Venezuela también tenga un lugar de idolatría, de muerte. Y es seguro que toda esa gente que va para allá, seguro viene en Semana Santa y hace las procesiones de Semana Santa, conmemorando la muerte y resurrección de Cristo. De seguro muchos de ellos. Tú vas a un sitio de brujería ahora y tienen una Biblia y tienen una bruja ahí. Porque no son honestos, no son íntegros, hay un desorden enorme en su vida. Y aquí le dice el Señor a Ezequías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dígame si esa palabra llegara a nuestra vida hoy. Dígame qué pasaría. Al rey Ezequías le llegó esa oportunidad de decir: ordena tu casa. Me imagino que habrá hecho recuerde, Ezequías no tenía descendencia en ese momento, aunque tenía como 40 años aproximadamente, no tenía hijos todavía. Era relativamente joven, 40 años joven, es un muchachito todavía. Pero le llegó una enfermedad de muerte, una tragedia, y le llegó una palabra de parte de Dios. Profeta Isaías: ordena tu casa. ¿Qué le quiso decir el Señor a Isaías, a Ezequías ahí en ese momento? Hablando de que fue un hombre íntegro, un hombre correcto, un hombre, o sea, ante los ojos de Dios dice que no hubo un rey como él. En los tiempos de la división de Israel y Judá, dice: no hubo un rey como él, que obedeció toda la palabra del Señor. Pero había algo en la vida de Ezequías que tenía que ordenar, ¿sí? Dios se lo iba a llevar, pero llegó Ezequías, dice, mira el verso 2: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Imagínense. ¿Qué está diciendo? Imagínense cuando si usted le dice el doctor: te quedan 6 meses, te queda 1 año. ¿A cuántos Dios no les habrá dicho, el médico le habrá dicho: y ahora que han vivido como 10, 20 años más todavía después de eso? Porque Dios da oportunidad a cada uno de nosotros. Lloró amargamente Ezequías, dice, en el mismo momento que el profeta Isaías le dijo esa palabra, se volteó, estaba en su cama, estaba enfermo, un lecho de muerte, ¿sí? Una enfermedad, y que tenía inflamaciones en el cuerpo horribles, dicen algunos teólogos, porque más adelante aparece una cura, que el Señor le un plasto ahí de higos y no sé qué, y se lo puso en la piel, y la enfermedad se paró. Imagínese en su lecho de enfermedad: ordena tu casa, dice el Señor. Y empezó a llorar y a recordar: Señor, yo he sido fiel, ¿sí? Yo he sido íntegro, yo he cumplido tu propósito. Recuerda todo lo que yo he hecho. Yo tumbé todos los altares. Dice que como ningún otro rey en Israel tumbó los altares de idolatría. Eso los quiso sacar totalmente de Israel, porque decía Ezequías, o sea, aparece en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Esa historia es maravillosa, que ustedes la lean, la historia de Ezequías, un rey ejemplar que tuvo un llamado de parte de Dios y tuvo una segunda oportunidad, ¿sí?, para poder seguir adelante. Porque Dios sabe lo que tú haces. Dios sabe si tú eres íntegro de verdad, si tú cumples su palabra, si tu vida es un desorden o no es un desorden. Pero el Señor le dijo, aún que estaba cumpliendo todo el propósito de Dios, había algo que tenía que cambiar Ezequiel, ¿sí? Y fue ese hecho de enfermedad que él pudo reconocer, ¿sí?, de que había algo malo. Desafortunadamente nosotros en nuestro lecho de enfermedad nos damos cuenta de que hay algo mal en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Cuántos están enfermos y dicen: Señor, te prometo que si me sacan de aquí, yo voy a cambiar? ¿No? ¿O no lo han dicho? Díganme. Te prometo que si me sacan de este lugar, mi vida va a cambiar totalmente. ¿Sí? Te prometo que un montón de cosas que uno empieza a prometer, hermano. Pero eso es terrible, de verdad que tenemos que pasar un momento difícil para reconocer que hemos fallado y que nuestra vida está en un desorden total. Un desorden total. Dice
ordena tu casa y no vivirás, dice. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Siria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Hasta ahí dejé. Muchos estudiosos de ese versículo dicen de que el problema de Ezequías es la intimidad con el Señor. Él podía obedecer, pero no tenía una relación íntima con el Señor, ¿sí? No tenía descendencia, no tenía hijos. En esos 15 años fue que Dios le dio su descendencia. Y lo que dicen los teólogos es que pudo haber cumplido, pudo haber obedecido, pero no fue por convicción propia. Y esos últimos 15 años que Dios le dio a Ezequías, dice que Ezequías lo obedeció y lo adoró como nunca antes en su vida lo estaba haciendo. Hubo un cambio total en la vida. Muchas veces en nuestras vidas queremos hacer las cosas sin la voluntad de Dios, sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nuestra vida es un desorden. Pero llega un momento crucial en nuestras vidas que nos marca y nos cambia. Así como el pueblo de Israel, que llegó Josué y los confrontó y les dijo: ustedes verán a quién van a obedecer, ¿sí? Ustedes obedecen a este mundo, obedecen a Dios en su palabra, ¿sí? Y Dios confrontó a Ezequías de una manera y le dijo: Ezequías, sí, yo sé, tú has sido íntegro, ¿sí? Pero te falta una cosa, una intimidad con el Señor. Te falta que busques más mi rostro, que busques más mi presencia, ¿sí? Que busques más las cosas de Dios, mi voluntad, mi palabra. Y esa fue la oportunidad, porque cuando Ezequías dijo: Señor, mira los hechos míos, y lloró Ezequías triste y amargamente, no sé cuánto tiempo pudo haber llorado, pero dice que el profeta Isaías no había salido del templo, no había salido del palacio, estaba a la mitad del patio, dice, y escuchó nuevamente palabra de Dios. Ezequías lo que llegó y le dijo de todo corazón: Señor, perdóname, en que he fallado, pero mira mi integridad, mira mi devoción, mira que te he obedecido, Señor. Ten misericordia y ten en cuenta lo que he hecho ante ti, Señor. Eso es maravilloso, hermano. Que podamos nosotros ante la presencia de Dios: Señor, he sido íntegro, he sido perfecto, he cumplido todo tu propósito cuando llegue ese día. Podemos llegarlo así como Ezequías, podemos llegar y decirle: Señor, he sido íntegro, perfecto en todas mis áreas. O nuestra vida es un desorden total. Cada uno de nosotros, así como Josué, somos confrontados con cada circunstancia de nuestra vida, hermanos. Y usted decide en esta hora a quién obedecer. Si usted está aquí en esta hora, usted seguro que no vino obligado, ¿sí? O usted vino motivado a que aquí le van a dar algo. Tampoco, ninguno. Aquí, lo único que nosotros hacemos aquí en Buenas Nuevas es que usted venga atraído por la palabra de Dios. Amén. Que usted venga aquí a escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios sea suficiente para que usted cambie y sea transformado, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros aquí ofrecemos, hermano. Es la palabra de Dios. Usted aquí no viene ni motivado a que le vamos a dar algo, que usted va a recibir algo, no, nada que ver. Es la palabra de Dios. Sola palabra, sola fe, sola gracia, la gracia de Dios en nuestras vidas. Solo Jesús en nuestras vidas. Y eso es suficiente para que usted y yo se paren cada mañana a adorarlo y glorificarlo, hermanos. Usted tiene que reconocer que su vida es un desorden y usted se ha olvidado de la presencia de Dios. Que este año 2022 que pasó fue un pleno desorden.
Quizás usted venía a la iglesia, usted cumplía aquí, usted traía su ofrenda, su diezmo, usted traía aquí, pero falta algo que tiene que cambiar. Y muchas veces no podemos esperar que venga una enfermedad o que venga una situación difícil para que usted tome una decisión y cambie. La sola palabra de Dios que se está expresando aquí en esta mañana tiene que ser suficiente para que usted cambie. Y no tiene que haber una situación difícil en nuestra vida para que cambiemos. Pero desafortunadamente nosotros somos testarudos. Y hasta que no viene un momento difícil en nuestra vida, no tomamos una decisión correcta para cambiar de verdad nuestra vida, para buscar de Dios de verdad nuestra vida, para ir al ayuno, a la oración, a la búsqueda, a predicar la palabra por todos los lados. Hemos escuchado de muchos testimonios cuando dice, cuando vi esa luz y pasé ese túnel, escuché una voz que me dice, predica la palabra, predica la palabra. ¿No lo ha escuchado usted de esa manera? Tiene que esperar que usted pase una experiencia de esa para que usted predique la palabra, para que usted busque de Dios. ¿O es suficiente la palabra de Dios que se expresa aquí en esta mañana, en este momento, para que usted cambie? Porque si la palabra de Dios que se expresa en esta mañana no cambia su vida, Dios va a traer algo difícil a tu vida para que usted reaccione y usted tome una decisión. Hoy se está levantando los Josué que digan, usted verá a quién va a servir, pero usted toma una decisión a quién va a servir, o al mundo, o usted sirve a Dios. Porque el desorden Dios no le agrada, en el desorden Dios no se glorifica, en el desorden Dios no va a traer milagros a tu vida, no va a traer prosperidad a tu vida. Pero cuando tú decides de verdad obedecer al plan de Dios perfecto a través de su palabra, Dios va a traer bendición y va a traer orden a tu vida, amado. Va a traer paz y felicidad en el nombre de Jesús. Tienes que decidir a qué obedecer hoy, amado. Iglesia Buenas Nuevas. Hoy tenemos que tomar una decisión porque este mundo se está cayendo a pedazos en desorden. Y nosotros venimos aquí día tras día, domingo tras domingo, y escuchamos la palabra de Dios. Y si esta palabra de Dios no te cambia, Dios va a traer algo a tu vida para que sí, de verdad, te cambie. Ezequías cambió. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tenemos que esperar la pérdida de alguien que nos duela, o la pérdida de nuestra salud o de nuestras finanzas para que podamos tomar una decisión y obedecer al Señor. ¿O es suficiente la palabra de Dios que me dice que te arrepientas, que busques de Dios, que ores, que predique la palabra para que yo tome una decisión de verdad? Porque si no es así, te va a llegar este versículo y te dice, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Este es un mensaje no muy fácil de decir, pero es un mensaje que está trayendo a la reflexión en esta mañana. Ordena tu casa. Es tiempo de ordenar tu casa. No necesitamos pasar un momento difícil para reconocer que nuestra vida le falta algo, o que nuestra vida está en un desorden, en un pecado, en algo. No tenemos que esperar, amados. Ya la palabra de Dios está expuesta. Ahora tú tienes que decir, Señor, ayuda a traer orden a mi vida. Ayuda a traer orden a mi familia. Ayuda a traer orden a mis hijos. Ayuda a traer orden a mi esposo, a mi esposa. Ayuda a traer orden a esta hermosa nación de Venezuela. Orden. Y recuerda que la autoridad viene por ti, que eres cabeza de tu hogar. Hombres que están aquí, mujeres que están aquí, ustedes son cabeza de hogar. La autoridad baja por ustedes. Y es necesario que ustedes decidan. Este hogar, como dice Josué, yo en mi casa, yo soy el ejemplo, ¿sí? Por mí es que va a bajar la bendición a mi esposa o a mi esposo. Por mí va a bajar la bendición a mis hijos. Por mi testimonio, el Señor se va a glorificar en mi vida.
Y vamos a decir como Ezequías: Señor, mira que he sido íntegro, mira que he cumplido tu palabra, Señor, mira, ten misericordia de mí, Señor. Y el Señor va a tener misericordia, así como se lo dio a Ezequías. Y te va a dar 15 años, te va a dar 20 años, no sé cuántos años más te va a dar, para mostrar la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar, aquí en Venezuela, en el nombre de Jesús. Pero primero tenemos que traer orden a nuestra familia, hermanos. El orden de Dios, la paz de Dios. En desorden no hay bendición, en desorden no hay sanidad, en desorden no hay prosperidad. Y el orden de Dios lo pone la palabra de Dios. Amén. Pónganse en sus pies.